Hola, muy buenos días. Estoy empezando este proyecto para compartir con ustedes los que apenas están empezando a leer de la palabra y de orar, saber cómo hacerlo. Y en lo mucho poco que yo les pueda compartir es, pues la verdad, mucho gozo hacerlo y cualquier duda me pueden escribir. De la manera en que nosotros lo hacemos es leer un capítulo del libro en el que pues vayamos leyendo y después reflexionar un poco de qué es lo que nos dice el Señor, qué es lo que podemos destacar de su carácter, del carácter de Dios, y después terminar con una oración. Entonces ahorita estamos en el libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 1. Si tú tienes tu Biblia ahí, te invito a que la agarres, que la tomes, que la abras, porque para eso es la Biblia, para abrirla, para leerla, para conocer de Dios, no para tenerla de adorno. Y bueno, entonces en el libro de Éxodo, capítulo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron en Egipto con su padre. Muy bien. Eh, una, una observación antes de empezar a leer la Biblia es que nosotros utilizamos la Biblia que es versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque es más ligera, es más fácil, las palabras son más entendibles, pero si tú tienes la Biblia de la Reina Valera, esa también la puedes leer, pero yo voy a leer la Biblia que es Biblia Cristiana, Nueva Traducción Viviente. Su palabra dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a todos a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, el rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Sufra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones?
Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Amén. Ahí es donde acaba el primer libro, o bueno, el primer capítulo de Éxodo. Eh, y pues a mí lo que me dice de Dios en este capítulo, porque siempre hay que buscar qué es lo que le dice a cada uno del carácter de Dios, cómo es Dios. Y pues ahora que venimos de Génesis, de leer todo Génesis primero, todo ese libro fue el que leímos primero, ahorita estamos en Éxodo, eh, y yo sigo viendo cómo las promesas del Señor se cumplen. Dios le dio una promesa a Abraham, principalmente, y a Isaac y a Jacob, de tener una descendencia muy numerosa, tan numerosa que iba a ser incontable. Y aquí vemos cómo después de varios años el Señor sigue fiel con su promesa y sigue multiplicando su descendencia. Tanto así que llegó a pues hacer temer al faraón, ¿verdad? Al rey de Egipto. Pero pues el Señor tiene sus tiempos, a lo mejor Abraham no lo alcanzó a ver. Él tenía fe en esa promesa que el Señor le hacía, a pesar de las dificultades, a pesar de él. Él sabía que el Señor le iba a, le iba a cumplir su promesa. Y pues aquí lo vemos hasta llegar a ya casi el nacimiento de Moisés. Pero bueno, en el capítulo 2 vamos a ya hablar propiamente de Moisés, pero en este primer capítulo pues yo veo eso, la fidelidad del Señor, que Él cumple sus promesas, que Él tiene sus tiempos y que si Él, o sea, que si Él cumple, que si Él promete algo, lo cumple. Él tiene sus medios, Él tiene sus maneras, Él tiene su tiempo perfecto y lo va a cumplir. Si a ti el Señor te ha hecho una promesa, la va a cumplir y tú tienes que tener fe, tú debes de descansar en esa promesa que el Señor te ha hecho. El Señor nos va hablando de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Todas las promesas que están escritas en la Biblia se cumplen. Y, y a lo mejor tú llegas ahorita en un momento en el que pues estás afligido, afligida, tienes algún problema muy fuerte en tu familia, con tu economía, en salud, con tus hijos, con tus padres, pero ahorita pues lo que podemos ver es la fidelidad del Señor y que esas promesas que Él te hace se cumplen. Y hay otra parte en la que nosotros reflexionamos mucho en cuanto a las promesas de Dios, que cuando Dios hace una promesa a lo mejor no llegamos a verla tal cual cumplida como a Abraham le pasó. Pero tus generaciones que siguen sí lo verán. Entonces por eso es muy importante transmitir eso, que, que tus hijos conozcan del Señor, tus nietos, y saber y confiar en esa promesa que Dios tiene para ellos, para tu familia, para tu descendencia, para tu casa. Entonces, pues
aquí también vemos cómo pues el rey de Egipto le decía a las parteras que mataran a los bebés varones y pues las parteras tenían temor del Señor, conocían de Dios, tenían temor y por eso no los mataron. Así es como Dios actúa en el corazón de las personas y, y pues así se va cumpliendo precisamente su voluntad. Entonces, bueno, el faraón pues se enoja más y dicen que tiren al río Nilo a todos los niños recién nacidos, que ahí es donde se acaba este capítulo y ya en el 2 seguiremos conociendo más de, de esta historia, pero es hermoso ver cómo el Señor lo cumple. A veces pensamos que pues ya pasó algo muy feo, muy malo, muy grave en nuestra familia y que Dios se olvida de nosotros, pero en la historia de José precisamente vimos que todo obra para bien. Es a veces difícil entenderlo de primero, pero si el Señor permite que pase cierta situación, es porque Él es soberano, Él tiene el control y Él sabe para qué va a permitir que pase eso. Tienes todo un propósito y, y pues aunque a lo mejor para nosotros sea muy difícil, muy complicado, a lo mejor no veamos salida. Precisamente el Señor lo está haciendo para que nosotros volteemos a verle, le reconozcamos y dejemos que Él actúe en nuestra vida. Entonces, a pesar de que es muy feo, ¿verdad? Que pues, pues matar a cualquier persona, pero pues a un bebé pienso yo que es todavía más feo porque es un alma inocente, es un ser humano indefenso, pues es algo terrible, ¿no? Sin embargo, pasa en este tiempo, pasó en ese tiempo, y aunque obviamente al Señor no le agradaba esa situación, todo iba formando parte de un plan mayor, de un plan perfecto, de un propósito mayor. Y pues bueno, eso es lo que yo veo. Lo que a mí me dice es que yo confíe en su promesa que se va a cumplir, que siga confiando. Y bueno, ya después de hacer esta reflexión, nosotros oramos. Casi no es algo que se tarde mucho porque pues en las mañanas lo primero que queremos hacer es entregar nuestra vida a Dios y nuestro día. Y después de leer su palabra y reflexionar, oramos. Entonces no es algo que se tarde mucho para después ya seguir con nuestras actividades. Entonces, pues oramos. Gracias, Padre, por este día que nos regala, Señor. Gracias porque me permites poder transmitir lo poco o lo mucho que tú me hablas, Padre. Y pues esto está en tus manos, Señor, que llegue a la persona correcta, que llegue a la persona que necesita estas palabras, Señor, y que tú me sigas dando sabiduría y entendimiento a pesar de mi poca o corta, pues, camino que tengo. Tú me has ayudado mucho, Señor, tú me has iluminado, tú me has mostrado tu amor inagotable, Padre. Y pues yo dejo este pequeño proyecto en tus manos, Señor, para que llegue a las personas adecuadas, correctas que necesitan estas palabras tuyas, porque no son mías, Señor, son tuyas. Y bueno, gracias, Padre, por este día que nos permites leer tu palabra libremente, Señor, y que pues yo veo que tú cumples todas tus promesas, Señor, que tú eres soberano, que tú eres fiel. Y a lo mejor aún así, aunque yo no lo logre ver hecho, Señor, yo confío en que así va a ser. Las promesas que tú me has hecho y que pues me des paciencia y sabiduría y entendimiento para poder en el tiempo saber esperar, saber reconocerte, saber amarte, Señor. Y, pues yo pongo toda mi vida en tus manos, Padre, y la vida de las personas que están
escuchando esto también, Señor, en sus aflicciones, en sus situaciones de cada quien. Que todos sepamos, Padre, que tú eres fiel, eres amoroso y eres misericordioso. Gracias, Señor, por esto. Yo te dejo mi día y mi vida en tus manos, Padre. La vida de mi familia, de mi esposo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y pues ya con esto terminamos. No se lleva mucho tiempo. Lo puedes escuchar cuando tú necesites, porque aquí lo voy a dejar. Y muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga.